Seguimos esta noche aquí en Minuto 1, el punto de encuentro con la información. Lo habíamos prometido, ya está con nosotros el presidente de la Unión Cívica Radical, senador nacional, Martín Lustó. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. No, gracias por venir. Bueno, a ver, el gobierno ya tiene DNU, que ustedes lo anularon, pero todavía Cámara de Diputados no ha hecho. La famosa ley base, donde fuiste protagonista para muchos cambios, que bueno, después algunos han sido, así salió la ley base. Tiene pacto, ¿y ahora? Pero además el gobierno ya sacó 25 DNUs, no es uno. Es un gobierno que utiliza esa herramienta, la del DNU, para hacer las modificaciones que quiere y que tiene ahora estas dos leyes y ahora lo que acabamos de ver en Tucumán. Que en mi opinión es más una puesta en escena que un trabajo concreto por todos aquellos puntos y otros que no están incluidos, porque no hay un trabajo. Este es un gobierno que no quiere dialogar con el que piensa distinto. Entonces es muy difícil tener un acuerdo para corregir ciertas cosas de la Argentina y encaminarla si uno no puede hablar con el que piensa distinto. Eso no es un acuerdo, eso no es un pacto, eso es otra cosa. Ahora el gobierno tiene las herramientas que dice necesitar. Lo que no vemos es ningún impacto de esas herramientas, ni de los DNU, ni con este incipiente instrumento que es la ley de bases y el paquete fiscal en la economía cotidiana. ¿Qué vemos? Todavía vemos una caída que cuando uno la compara tiene que irse a la pandemia o tiene que irse al 2002 en términos de la magnitud de esas caídas. Vemos caídas del consumo de leche, caída del consumo de carne, caída del consumo de pan. El último número del comercio es de más del 20%. Caída en la venta de medicamentos. ¿Qué le está pasando hoy a un comerciante? Hace un año los comerciantes que te decían, yo he recorrido esta ciudad arriba para abajo, te decían, tengo que gastar 2 horas de mi día para ver a qué precio tengo que vender lo que tengo en stock, porque si no, no sé si lo puedo reponer. Es probable que ahora las listas, ¿no?, de precios no se le renueven, no se actualicen tan rápido, pero no está vendiendo. No está vendiendo. Sí. Le suben la luz, el gas, la electricidad, el alquiler y vende 20% menos. 1 de cada 5 unidades que vendía antes ya no la vende. Y eso está generando, obviamente, cierres y está generando mayor desempleo. Y no veo que en el diseño de los instrumentos que usa el gobierno haya nada, absolutamente nada, que encienda los motores de la economía de vuelta. Los motores de la economía se encienden porque alguien consume, porque el Estado gasta en algo y entonces demanda esos bienes, porque se exportan, es decir, hay una demanda del exterior, o porque hay inversión. Y el único instrumento que tiene para la inversión el gobierno, el que se dio a sí mismo, es, en mi opinión, escandaloso, que es el RIGI. Yo lo dije muchas veces. Sí. Que el gobierno decidió ser, como dijo, degenerado fiscal, dice el presidente. Hoy los volvió a atacar, dijo que va a vetar todo lo que los degenerados... Ya firmó, ya tuvo la firmita, la foto y volvió hoy al ataque. Dijo, voy a vetar todo lo que los degenerados fiscales hagan. Bueno, entonces espero que vete el RIGI, que es una degeneración fiscal enorme. Es condonarle a las empresas grandes, si hacen una inversión de 200 millones, no importa si le iban a hacer o no, porque hay muchas que se iban a hacer igual. Por ejemplo, las que tienen que ver con vaca muerta. Ahora esos no van a pagar 10 puntos menos del impuesto a las ganancias, van a pagar 7 puntos menos de los dividendos, no van a pagar débitos y créditos porque lo toman a cuenta de ganancias, no van a pagar ingresos brutos. Con el IVA, si tienen saldo a favor, van a poder cancelar cualquier otro impuesto. Vos preguntale a un comercio que tiene un saldo a favor de un impuesto si lo puede usar para cancelar otro. No van a pagar retenciones. No van a tener que traer los dólares a Argentina. Y eso por 30 años. Eso quiere decir que la baja del impuesto a las ganancias de esas empresas la paga todo el mundo. La paga aquel que no le está llegando la comida, que no puede comprarle la leche a los hijos. Los hogares que tuvieron que afrontar suba de los servicios públicos y que ahora cuando tienen que arreglar la estufa, comprar un par de zapatos, una campera, se les desarma toda la vida durante varios meses porque no lo pueden afrontar. Obvio. Esos durante 30 años, todos le vamos a estar pagando la rebaja de impuestos. Eso es degeneración fiscal. Lo mismo para con la rebaja de impuestos a los bienes personales para los más ricos entre los más ricos. Eso es degeneración fiscal. Entonces el presidente es conservador fiscal con los jubilados, conservador fiscal con la educación,
Conservador fiscal con la obra pública y degenerado fiscal para las empresas grandes y para los más ricos entre los más ricos. Ahora, Martín, ¿por qué los gobernadores acompañan cuando ellos mismos después van a sus provincias y critican? Porque están viendo cómo se les cae Córdoba, Santa Fe, el aparato productivo propio y las economías regionales. Yo creo que hay de todo. Yo creo que ahí estoy viendo la foto de los fue una foto gobernadores. importante políticamente. Sí, pero hay gobernadores que les dicen a Milei las cosas en la cara, como lo he visto hacer a Puyaro, y además defender lo productivo. También tienen responsabilidades. Yo creo que este es un gobierno que como método utiliza generar problemas de administración o fiscales en las provincias para quitarles, no sé si para generar angustia y para quitarles, yo digo, ancho de banda mental, que los gobernadores no puedan pensar en otra cosa y tengan que acceder a ciertas cuestiones. Porque le ha generado problemas de una manera, así como el ajuste es brutal, es abrupto, que la gente no se puede acostumbrar a la cantidad de cambios que se suceden, o es un ajuste muy, muy significativo. Exacto. Es desigual, como expliqué recién, también es un ajuste en donde pagan justos por pecadores. Vos podés ser un gobernador nuevo que hereda una administración desastrosa e igual tenés que lidiar con mayor escasez. Vos podés ser un gobernador que viene administrando bien, pero igual te castigan. Entonces, en todos lados pagan justos por pecadores, porque es una suerte de norma general, porque es una concepción de hacia dónde quiere llevar la sociedad. Ustedes lograron sacar varias privatizaciones de la ley base, entre ellas aerolíneas, y el gobierno hoy apunta contra aerolíneas abriendo esto, vuelven a la famosa política de cielos abiertos, que hoy volvieron a anunciarlo y todo lo demás. ¿Y cómo lo ves? Mira, vuelvo a que el gobierno no planifica las cosas, sino que tiene una concepción y la impone a rajatabla de manera muy abrupta. Entonces yo creo que un país, nosotros somos un país muy grande, pero somos un país muy grande, muy poco densamente poblado. Entonces, en el momento en que vos no pensás de verdad la política aerocomercial y el rol de aerolíneas dentro de la política aerocomercial, lo que termina pasando es que se van a servir solamente algunos destinos van a ser rentables. Y entonces vos no tenés pensado un mecanismo para ver cómo, de la manera menos costosa posible, con mayor eficiencia y menos costosa en el diseño de cómo vas a subsidiar, poder hacer que todo el mundo pueda llegar al lugar que es de salida casi obligado para ir al exterior o para casi cualquier cosa en Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires. Y hay una provincia entera que es una isla, que es Tierra del Fuego. Claro. También me parece que no está pensado igual que el debate ahora de la televisión pública. Si en la televisión pública el diseño que va a hacer este gobierno es que va a competir con el sector privado, Claro. con el mismo tipo de programas, ¿cuál es el rol de la televisión y de los pública. medios públicos? Exactamente. Que es lo contrario de lo que declaman. Ellos dicen, todo lo que puede hacer el sector privado no lo tiene que hacer el sector público. Bueno, ahora camina en la dirección contraria. Martín, vuelvo atrás un poco con la foto que consiguió Javier Milei, porque tiene la particularidad de que están representados todos los partidos políticos. Y te pregunto justamente por esto, primero como titular de uno de esos partidos políticos, radicalismo, pero también en general, ¿cómo ves el sistema de partidos si están totalmente rotos los partidos políticos? Yo creo que los partidos políticos hoy, pero en el mundo los partidos políticos están complicados porque ha cambiado la manera de construir y comunicar en política y la velocidad. Y entonces lo más serio, lo más riguroso, el trabajo, ya sea territorial, el trabajo técnico, deja de ser tan importante y pasa a ser mucho más el ámbito de la comunicación, una comunicación que es mucho más lábil, menos asible. Después, por otro lado, en la Argentina en particular, me parece que todos los partidos políticos están atravesados por un fenómeno similar, que es frente a la irrupción de Milei, todos entran en distintos dilemas, pero que tienen que ver con lo mismo. ¿Qué dijo la sociedad? La sociedad, en mi opinión, dijo, no queremos el pasado. Mayoritariamente dijo, no queremos el pasado nos hizo daño, no nos gusta, no nos resultó, no queremos el pasado. Y la cuestión es si este presente, y así es como abordo yo cada uno de los debates que vienen, no miro el pasado ya terminó, yo miro si lo que me traen construye un futuro mejor o no. Y me parece que los partidos en todos los ámbitos, y podemos ir uno por uno, están con el dilema de cómo no represento el pasado y doy un debate sobre el presente y el futuro. Le pasa al peronismo. El peronismo dice, bueno, tengo una tensión interna, ¿cómo construyo algo sabiendo que ciertas cosas no funcionaron? ¿Cómo lo digo y cómo me renuevo? Le pasa al PRO, que es parte también, cuando digo el pasado, incluye el gobierno de Mauricio Macri. La gente dijo, la gente como que llegó a una rotonda y dijo, esta película ya la vi, no quiero tomar ninguna de estas salidas, y se fue por otra. Entonces al PRO le pasa lo mismo, y al radicalismo también le pasa lo mismo.
No queremos volver al pasado y la cuestión es cómo construimos un futuro. Algunos piensan que este presente nos lleva a un buen futuro. Yo discrepo profundamente con eso, tanto en la dimensión moral, como en la dimensión de la convivencia democrática, como en la dimensión política, como en la dimensión económica. Ahora, Martín, yo estoy de acuerdo, es bueno tu análisis. Llega un punto en que se rompe, tenés que romper, porque hoy tu postura clara, en muchos aspectos, contraria a lo que hace este gobierno, después muchos... Entonces vos decís, ¿y dónde está lo que dice el presidente del radicalismo si cada uno hace lo que quiere? Va a llegar un punto donde vos, yo creo que te vas a hartar y vas a decir, bueno, nos quedamos con esto, nacerá un nuevo radicalismo, ustedes pásense a la libertad avanza, porque tiene que ir a eso. Bueno, lo mismo el peronismo, yo creo que todos los partidos están en esa tensión. Pueden pasar dos cosas. Te veo, discúlpame, no te veo a vos el año que viene yendo las listas con Javier Milei. No, está claro que no. No, está claro que no. Y yo creo que otros van a estar desesperados por colgarse de Javier Milei. De Loredo, por ejemplo, qué sé yo. Creo que pasan, a medida que transitemos este gobierno y se vea el resultado que tiene para la sociedad, algunos podrán decir yo quise ayudar, pero no resultó. Otros diremos nos parece que desde el principio esto estaba mal encaminado. Bueno. Ahora quiero aclarar esto, porque el radicalismo no es los gobernadores o los diputados o los senadores. Eso es lo más visible. El radicalismo tiene sus cuerpos colegiados que representan a todos sus afiliados. Y sus cuerpos colegiados son el Comité Nacional y la Convención. Son nuestro poder ejecutivo y nuestro poder legislativo. Hay por 2/3 en los dos. No están a favor, estamos en contra de la ley de bases. ¿Sí? No nos parece que sea un instrumento adecuado. Creemos que el DNU es inconstitucional. Bueno, hace poco tuvieron, ¿cuánto hace? 2 fines de semana en Santa Fe, donde hubo una postura bastante clara y de recuperar identidad, que es lo que tiene que hacer el radicalismo. Ahí estuvo Maximiliano Puyaro y ahí estuvieron las organizaciones que nunca se habían juntado, nunca habían armado una reunión de ese tipo, que son La Franja, La Juventud, el Foro de Intendentes, es un partido que tiene 523 intendentes, bueno. La Organización de Trabajadores Radicales y Diversidad. ¿Sí? UCR Diversidad. Yo creo que este es un gobierno que lastima muchos colectivos distintos. Lastima el colectivo de las pymes, lastima a los jubilados, lastima la educación, lastima la salud pública, lastima a las pymes. Y lastimó el sistema político. Y lastima el sistema político. Vamos a ser sinceros, también el sistema político se lastimó mucho a sí mismo, porque si no, no estaríamos donde estamos. Sí, está claro. Martín, buenas noches. No sé si pudiste ver la exposición de hace un rato del presidente de la Nación en la Bolsa de Comercio, pero volvió a referirse a la cuestión del cepo y a agregar una nueva condición que me parece que apareció en las últimas semanas, que es que la inflación tiene que converger a cerca del 0%, y también se refirió a cómo sería el esquema después de la salida del cepo, y dijo que están pensando en ir a un esquema del tipo de cambio fijo. Son dos preguntas. Primero, si pensás que es posible que la converja a cero en el corto plazo y salir del cepo, y lo otro, si ves también en el corto plazo un esquema tipo convertibilidad como el que planteó Milei. Mira, la verdad que cada vez presto menos atención a lo que dice, porque va mutando muy rápido, ¿sí? Desde dolarizar hasta después una dolarización endógena, después salida del cepo, ahora no salida del cepo, después tipo de cambio fijo. Lo que me fijo es dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Es que, producto del diseño de cómo fue el plan económico tuvo la devaluación más grande seguida de la apreciación más rápida que yo haya visto en cualquier serie de la Argentina. Vos mirás una serie histórica y hubo una mega devaluación, 118%, y después una mega apreciación. Entonces no tenés pagaste todos los costos de la devaluación, entre ellos el 25% de inflación, ¿sí? Y no tenés ningún beneficio porque no te volviste más competitivo. ¿Eso para qué lo hiciste? Eso lo hiciste para licuar, para que el gasto público bajara por la inflación, lo hiciste para que los activos de cada uno de nosotros, algunos de los cuales estaban reflejados en los balances del Banco Central como contracara de otras cosas, fueran cada vez menos, pero eso quiere decir que tu plazo fijo vale menos en poder de compra, si tenías dólares vale menos en poder de compra, y tu salario, con lo cual la demanda de cosas. Eso generó la mega recesión en la que entramos, pero al mismo tiempo esa inflación, cuando ellos eligieron que el dólar oficial se depreciara al 2%, o que el peso se depreciara al 2%, generó esta abrupta apreciación cambiaria. Y hoy lo que tenés es que eso te impide conseguir reservas. Cuando te impide conseguir reservas, te quedaste atrapado en el cepo. Y si encima eso genera resquemores en el sector financiero, yo acabo de contar todo lo que Milei no ve, que es la economía real,
mira siempre lo financiero. Y ahora vemos que en lo financiero estamos en una zona de muchas dudas e incertidumbres. Si tenés dudas e incertidumbres, quiere decir que mucha gente, los que tienen bonos, el común de la gente que tiene pesos y además las empresas, si les genera dudas, si vos le abrís el cepo, van a salir. Y si van a salir vas a tener una devaluación más grande. Entonces, hoy el diseño financiero también está atrapado ahí. Y entonces me parece que empiezan a tirar títulos y hacer simbología, como lo del 9 de julio es un acto simbólico porque no hay ninguna discusión. Tenemos que mejorar la educación pública. No tengo ninguna duda. La educación en la Argentina tenemos que mejorar. Yo he venido acá en campaña a decir cuáles eran las propuestas, cuál es el diagnóstico. Me decían que no y ahora los mismos que decían que no dicen, bueno, esos son los datos, así es como estamos. Bueno, hoy la UBA declaró la emergencia salarial. Seguimos con lo mismo, ¿sí? Eso también es un síntoma de la degradación de la clase media en la Argentina. Bueno, docentes y no docentes. Sin ninguna duda. Y estamos perdiendo investigadores. Estamos perdiendo potenciales doctorandos que ahora dicen que no encuentran la beca que tenían prometida porque no está. Ahora, a mí lo que no me entra en la cabeza, creo, te lo pregunto... ¿Qué creo, volviendo a eso, es que son enumeraciones para distraer o para tratar de poner una zanahoria para adelante para decir tenemos un rumbo claro, cuando el rumbo cada vez genera más dudas. No solamente entre aquellos que están peor día a día, sino inclusive en esos aliados iniciales que fueron los mercados. Ahora, ¿puedo una pregunta? Sí. Usted decía recién, Lustó, este gobierno daña a las pymes y empezó a enumerar todos aquellos a los que daña, ¿no? Yo me imagino a la gente en su casa diciendo, bueno, comparto el diagnóstico. ¿Y? Es que yo soy de los que cree que la solución era distinta, la vengo diciendo hace mucho. Acá nosotros pasamos de la concepción de un Estado hiperpresente que en realidad no te terminaba brindando nada. El ejemplo es la educación. 6 puntos del PIB en gasto en educación. ¿Qué mejoraron? A alguien que quiere de un Estado grande y malo a un Estado mínimo y malo. Porque el Estado no tiene que hacer lo que no tiene que hacer, pero sí tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y yo no veo que este gobierno esté diciendo esto no y esto sí. No veo ningún sí. Y cuando vos mirás los países que crecen y se desarrollan mejor son los que tienen un Estado mejor que los demás. No importa si sos comunista o hipercapitalista. Si tu Estado es bueno y sos comunista, sos China y sacás varias Argentinas de la pobreza en cantidad de gente. Si tu Estado es malo y sos comunista, sos Cuba y sumís a la gente a una miseria durante mucho tiempo. Si sos un Estado pequeño y europeo y tu Estado es malo, sos Grecia y entrás en una hiperdepresión. Si sos un Estado bueno, sos Irlanda, que se transformó de ser un país pobre a uno de los países más ricos en ingreso por habitante. Si sos un país de nuestras latitudes y tu Estado es bueno, sos Australia. Si sos un país de nuestras latitudes y tu Estado es malo, sos Argentina. ¿Y Australia cómo hizo ese Estado? ¿Sabés cómo lo hizo? Cuando hubo crisis, hay un libro muy bueno de Pablo Garchunov, muy chiquito, que se llama ¿Por qué Argentina no fue Australia? Y hace varias hipótesis sobre eso. Pero una es que la manera en que el statu quo, el establishment, como lo quiera llamar, diría la casta, diría Milei, aborda las crisis de manera tal de construir algo que sea sustentable en lugar de pelea. Yo creo que ese es el camino. Andá a casos concretos, tarifas. Lo he dicho muchas veces. ¿Qué quiere decir que haya muchos subsidios? Que subió más la inflación que los precios de la energía. Bueno, ahora tenés que subir más la energía que la inflación. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Depende, ¿lo querés hacer un año, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6? Yo lo que creo que está mal es lo abrupto. Yo creo que el shock es el cambio de rumbo. Y después los pasos son de a poco. Vos no le podés a una familia decir, mira, ahora vas a ganar menos. Ahora tus ahorros van a valer menos. Ahora el gas va a valer más. Ahora la electricidad va a valer más. Ahora el transporte va a valer más. Ahora la prepaga va a valer más. Ahora el colegio de tus hijos va a valer más. Todo junto. No, y además, que lo que te quería preguntar recién, a ver, vos, ahora el economista, vos has hecho libros para que la gente entienda más. ¿Dónde está escrito que para crecer, para que te vaya bien, para que tener un super país, como dice Milei, tenés que ir a la hiperrecensión, mandar al muere a millones de argentinos, despedir empleados, explotar el Estado como lo está haciendo ahora? En ningún lugar. Bueno. En ningún lugar. ¿Qué es capricho? ¿Es anteojera ideológica? Bueno, el presidente el otro día en el acto del 9 de julio habla de anteojeras. Pero la verdad, si hay alguien que tiene anteojeras dogmáticas, ideológicas, es él. Y sí. Que cada vez que un economista, inclusive economistas muy cercanos a su visión, le hacen una mínima crítica,
arranca insultándolos y agrediéndolos. A mí me parece muy difícil que un gobierno que tiene esa tesitura pueda hacer las correcciones necesarias, porque además también lo que ves es que Milei no ve a la gente, no ve a las personas. No, eso está claro. Y hay un ejemplo, si querés, simbólico. Cuando él fue a hablar al cardenal Copelo y se desmayó un chico, Sí, él sí. no vio a un chico. No, lo ignoró. Lo ignoró. Y cuando va cuando un movilero le pregunta y le dice, hay gente que no puede comer, no, dice, si pasara eso, estarían las calles regadas de cadáveres. Entonces, no ve a las personas. Y ensaya algo, no solamente que es una versión más acelerada, más abrupta, de cosas que ya hemos visto en la Argentina que no funcionan, sino que además no está usando ni usó ningún país del mundo para desarrollarse. Martín, salvando las distancias y el contexto y lo que pasó allá, no pasó acá electoralmente, pero te pregunto si puede pasar en un futuro con Francia, que Francia se unió justamente el centro, la izquierda y distintos partidos para frenar a la derecha. No pasó acá electoralmente porque la derecha acompañó a la ultraderecha de Javier Milei, pero si no puede pasar, yo creo que en el Congreso incluso está pasando con reforma jubilatoria, con algunas cosas de unión de distintos partidos, si no ves un escenario en donde se puedan unir justamente para frenar a Javier Milei. Yo te diría varias cosas. Primero, creo que eso que vos estás diciendo está relacionado con la homogeneidad o la unicidad de los partidos, que antes hemos dicho que están en tensión interna. Entonces es mucho más fácil cuando, en lugar de tensión interna, los partidos pueden actuar monolíticamente, decir, acá trazamos una línea y no vamos a aceptar cuestiones que tienen que ver con el deterioro o la puesta en riesgo de nuestro sistema democrático. Y después señalás algo que también es muy importante, que es el rol que los partidos similares al PRO cumplieron para esto, que el PRO no está cumpliendo en este caso. El PRO se asumió como... recuerdo, cuando competí varias veces contra el PRO, siempre dije que el PRO, y lo hacía como una descripción, es centro-derecha. En ese momento ellos se enojaban porque las modas políticas estaban en otro lugar. Es como si yo ahora dijera, yo no soy socialdemócrata. Yo soy socialdemócrata cuando la sociedad le parece bien y cuando la sociedad por ahí está eligiendo otra cosa porque es lo que creo. El PRO en ese momento, cuando yo le decía que era de centro-derecha, se enojaba. Pero también hablaban de una derecha republicana. Y la verdad es que cuando vos ves ciertos comportamientos, ¿sí?, la importancia de trazar una línea para que ciertos excesos no tengan lugar, vemos que el PRO, ese rol que puede cumplir el PP en España o que cumple el golismo en Francia, no lo está cumpliendo. Ahora, mirando el 2025, recién vos me decías, no vamos a ir con Milei, obviamente que no. Con el PRO no creo, porque la experiencia ha sido bastante mala para el radicalismo. Lo que pasa que otra vez, ¿qué es el PRO hoy? ¿El PRO qué es? ¿Patricia Bullrich? ¿Es Macri? ¿Es Larreta? No, hoy es... Pero por hoy Patricia Bullrich ya no está. Pero ahí. por eso todos los partidos tienen esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una nueva... digo, hay dirigentes hay dirigentes del PRO que en privado expresan mucha incomodidad con lo que está pasando en su partido. Sí, y dicen, nosotros no nos sumamos a esto para que el partido volviera a ser, si querés, la derecha más anacrónica de la Argentina. Nos sumamos para ser un centro-derecha moderno. Muchos de esos, que si querés inclusive estaban a la izquierda de esa centro-derecha, pero era el espacio que los contenía en la polarización anterior, hoy están incómodos. Y yo creo que con eso sí se puede construir. Es decir, tiene que seguir rompiéndose estructuras como se están rompiendo para que empiece a surgir algo nuevo. Tenemos que... Y sin prejuicios. Sí, y tenemos que atravesar... Amiga, yo, por ejemplo, no tengo un problema. Si a mí me dicen, tu postura en tal lugar estás solo, votaste... Yo voy a votar por lo que creo. O te ligan al kirchnerismo, ¿no? Como para decir, bueno... Sí, bueno, es como, yo decía en otro lugar, es como si yo estoy en la playa, me pongo la sombrilla acá y se me pone alguien al lado y pone la música a todo volumen y después se pone alguien que pone otra música y se empiezan a pelear entre ellos. Yo vine acá, me senté acá, creo esto. Sea 1, 2, 10, a mí me tocó elecciones que sacar 52%, elecciones de 12. Sigo creyendo lo mismo. Si no, es imposible. Y si eso tiene un costo transitorio, porque hay gente que no le gusta, inclusive por ahí aparte del que me votó la última vez que no le gusta, creo esto, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, no va a salir la Argentina si no crea un Estado mejor. Tiene que ser más chico, pero tiene que ser mejor. En la Argentina se gasta muy mal. Ustedes me han escuchado decirlo de la ciudad de Buenos Aires, inclusive compitiendo dentro de ese espacio. Se gasta mal. Cuando se gasta en cosas que no le llegan a la gente, se gasta mal. ¿Hoy cómo ves la ciudad? Hablando de la ciudad.
todas aquellas cosas por las que nosotros defendimos en la campaña y que he venido acá a debatir, sí. no veo que se estén llevando adelante en la ciudad. Me parece que lamentablemente la moda de, no sé cómo llamarlo, la moda de... No es la moda de la crueldad, porque Milei puso de moda la crueldad, como dijo Martín Cohen. Sí, sí. Pero me parece que hay una... Desidia. Si yo decía en la campaña, hay que levantar, hay un montón de cosas que están bien, pero hay que levantar la mirada y ver al otro en otros lugares. Bueno, eso para mí falta. ¿Te preocupa específicamente la cantidad de gente que hay en situación de calle en este momento de un frío tan crudo? Me preocupa la cantidad de gente en situación de calle, que es cada vez más y por todos lados, y además con un invierno muy frío. Me preocupa que durante la campaña se decían hay que sacarlos y punto, y un momento hubo como una suerte, Sí. como un intento incipiente de hacer eso otra vez con mucha insensibilidad. Me preocupa la situación de la salud pública. Me preocupa, me parece que no hay una impronta muy clara en materia educativa, ¿sí? Yo tengo un hijo de 11 años. Me cansé de recorrer la ciudad y encontrar en un montón de barrios populares chicos de la edad de mi hijo de Gaspar que no leen ni escriben. Y la pregunta que uno tiene que hacer, ¿por qué el mío sí y otro no? Y no puede ser porque el mío tuvo suerte al nacer. No. Y estamos hablando del distrito más rico de la Argentina, ¿no? Y después la diferencia entre el norte y el sur. Sigue... no puede... La otra vez alguien lo ponía distinto, no puede ser que validemos que a alguien le vaya mal en la vida porque nació en el lugar equivocado. ¿Qué quiero decir con el lugar equivocado? Nació en un lugar no privilegiado, nació en un lugar con vulnerabilidades. Y entonces eso es así y hay que aceptarlo. Eso es lo que representa Milei. Total. Eso es lo que representa Milei. Y a mí, cuando una ciudad plena de vida cultural, plena de comercios, plena de vida nocturna, pleno de pymes, no se defiende eso y no se defiende el vivir todos juntos. Una ciudad en el fondo es 3 millones de personas viviendo en 200 kilómetros cuadrados. Es vivir con el otro, es estar expuesto al otro, es salir a la vida con el otro, que además eso es lo que hace ricas a las ciudades. Las ciudades son ricas porque son fuente de innovación. Y son fuente de innovación porque no sos un ermitaño en soledad, sos fuente de innovación porque te expones con los demás. Y a mí cuando eso se pierde, me parece que se pierde lo más importante de la ciudad. Martín, gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes. Siempre sos bienvenido. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna novedad?